Miren, al ratito voy a pasar lista, porque hay algunos nombres que dudo que los haya tomado bien porque no entendía algunas palabras o algunas letras, y también algunos correos que me los rechazaba el Yahoo, seguramente porque alguna letra o algún punto o algo está mal. Sí. Si no les llegó el material, me vuelven a poner su correo. Yo les mandé material, les mandé un libro completito que es el que escribió Robespierre sobre la libertad y la felicidad. Miren, cuando puedan, antes de dormir, 10 minutos, 20 minutos, vean, vale la pena. Ese libro es una joya, vale oro. Yo creo que sería muy práctico, sería muy práctico que preguntaras a quién no le llegó y así ya tú ya corriges tus correos, porque a mí sí me llegó. Entonces yo creo que fueron los menos los que no llegaron, entonces que te dijeran quiénes no recibieron. ¿Quiénes no recibieron? Anótenme, por favor. Sebastián, sí, ya sé por qué no te llegó, me lo rechazaba, pero yo lo había anotado mal. Pero los demás, por favor, pasen una hojita, anoten su nombre y su correo. Bueno, ahorita alguien que nos regale 2 Edgar García ya está pasando la hojita. Miren, un favor, debe ir nombre, correo, si son de una organización o no, solo por saber, pero también la edad, porque necesitamos hacer una estadística de cuántos somos generación 97 a 73, bueno, para atrás, y generación Afore, de los Billys para acá, de los Billys para allá o de los Billys para acá. Bueno, es por una cuestión de que nos interesa mucho ponerle énfasis a la generación Afore, porque son los que todavía perdieron ya la memoria, digamos, de lo que es la seguridad social. Entonces, por favor, en la hojita le agregan edad. Sí. Y los que no les llegó la información, subrayenme su correo, pero traten de escribirlo con más calma para entender bien lo que dicen. ¿Con mayúscula? No, con mayúscula. Bueno, y yo lo pongo en minúscula. Pónganlo con mayúscula y yo ya sé que es minúscula. Y hoy, esta semana les mando la información de la pasada y de esta. El sábado no va a haber. ¿Qué otra cosa se me olvida? Los que no tienen correo, vayan al café internet, le dicen al muchacho o a la muchacha que por favor le saque su correo, inventen uno, todo debe ir en minúscula. Uno sencillito, porque luego se nos olvida. Y también la clave, que no sea muy complicada. Y visiten el café internet por lo menos una vez a la semana. Y ya, visítenlo, digamos, el miércoles. Y ya ahí ya van a tener la información. Ya le cedo el micrófono al maestro Sócrates, porque tiene mucha información que darnos, porque viene una etapa del capitalismo que se llama imperialista. Bien, entonces ya los economistas clásicos como Adam Smith y todos ellos siempre se los preguntan a mis alumnos, y Jin Chapingo, y les digo, ¿cuáles son las fuentes de la riqueza? Digo, porque estamos hablando un poco de economía. El oro, la energía, el petróleo. Ajá, entonces, ahí está. Ustedes sí lo tienen bien claro, mis alumnos no. La naturaleza, o sea, las minas, todo eso es la naturaleza, ¿no? El agua, el oro, la plata, ¿verdad? Todo eso es. La energía eléctrica es una fuerza de la naturaleza, ¿no? O sea, es electromagnetismo, el acero, todo es. Entonces, la naturaleza es una de las fuentes de la riqueza. Y la otra, el trabajo. Sobre esas dos ideas está sentada gran parte de la teoría de Marx, ¿sí? Entonces, Marx, aparte de la práctica social que hemos venido señalando, la práctica social más importante para Marx es el trabajo.
El trabajo es el corazón de la práctica social, ¿sí? O sea, es la esencia, es la esencia fundamental de la práctica social. Entonces, de alguna manera, ¿verdad? En Marx también el trabajo es elevado a categoría científica y a categoría filosófica. Son cosas que luego a uno cuando apenas se empieza a acercar a estos discursos, ¿verdad?, teóricos, de repente no le entiende uno, tarda uno en llegar a entender todo esto que yo les estoy diciendo, ¿no? O sea, el doble estatus, ¿verdad?, de esas categorías como categorías científicas y al mismo tiempo como categorías filosóficas, ¿no? Entonces, la práctica social y el trabajo son más, ¿verdad?, son más que simples categorías económicas. En la teoría clásica sí, el trabajo y otras formas de la práctica son solo eso, son prácticas económicas, pero en Marx no. O sea, en Marx el trabajo es más que una simple base económica o un simple factor económico, ¿sí? Bueno, entonces estábamos aquí. Entonces el desarrollo del capitalismo, ¿verdad?, es una lucha en varios frentes. Es una lucha por apropiarse de los recursos naturales, de la naturaleza. O sea, la apropiación privada, la apropiación capitalista de la naturaleza. Y que va teniendo diferentes fases, ¿verdad? En esa época, ¿qué era lo que daba riqueza? Estamos hablando del siglo XVIII, de la industria en Inglaterra. ¿Qué es lo que daba riqueza de la naturaleza? El carbón, ¿no? El carbón era la fuente de energía, no existía la electricidad ni el petróleo. Entonces, todos los países, todos los capitalistas se peleaban ¿por qué? Por los bosques de todos los países, porque de ahí iba a salir el carbón que iba a alimentar todo, incluyendo los barcos, incluyendo todo, ¿sí? Entonces, las fuerzas productivas del capitalismo, el desarrollo del capitalismo del que estamos hablando, se desarrolla en base a ¿qué? O avanza en base a ¿qué? Al descubrimiento de nuevas fuerzas de la naturaleza, al descubrimiento de nuevos recursos naturales, ¿verdad? Hoy, en nuestra época, ¿cuáles son los avances? Hoy es la genética. Decían antes, se peleaba por los bosques. Hoy no se pelea por los bosques, hoy llaman biopiratería. Hoy los genes están en disputa, ¿verdad? Hay que controlarlos, hay que hacer una apropiación privada de los genes, ¿sí? Hay que patentarlos, ¿verdad? Como ya están patentados muchos, ¿no? Por ejemplo, la Monsanto patentó, ¿verdad?, el gen del color amarillo en los maíces, ¿sí? Y entonces se desató, por ejemplo, una demanda contra un productor oaxaqueño, ¿verdad?, porque tenía genes de sus variedades. Pero, ¿de dónde surgieron los maíces amarillos? De aquí. Pero dense cuenta, entonces ellos se apropiaron, lo patentaron y que ese gen ahora ya es de la Monsanto, ¿no? Entonces, dense cuenta en qué forma va evolucionando las fuerzas productivas, ¿no? Ya no es lo mismo que antes, ya no se pelea ahora por el carbón, porque el carbón hoy ya no representa una fuerza productiva principal. El petróleo está también un poco como que decayendo, ¿no? ¿Verdad? Decayó a partir del descubrimiento de la energía nuclear, ahí empezó. La energía nuclear es una fuerza de la naturaleza, o sea, son los átomos, ¿verdad? Entonces, también se ha buscado una apropiación privada de la energía nuclear, ¿no? Entonces, todos los recursos naturales, ese es un campo de desarrollo de las fuerzas productivas y de desarrollo del capitalismo. Y cada descubrimiento de fuerzas naturales, o sea, de nuevos recursos naturales, se convierten también en fuentes de división del trabajo, ¿sí? O sea, hoy, ¿verdad?, existen los que son programadores, ¿no? Antes no existían los programadores, ¿no? Hoy existen los que nada más operan las computadoras, ¿no? Hoy existen los hackers, ¿no? Que nada más todo el tiempo se dedican a estar hackeando aquí a ver a quién se puede y a ver a quién se deja, ¿no? Entonces, hay nuevas divisiones sociales del trabajo. O sea, una división social del trabajo se refiere a que las prácticas se fragmentan, ¿verdad? O sea, se hacen cachitos. Para poder producir un coche, yo recuerdo que un primo se quedó en desempleo, él trabajaba nada más y nada menos que trabajó porque tuvo oportunidad, ¿verdad?, allí en la DINA, ¿sí?, cuando existió la DINA, que era una empresa estatal. Entonces se quedó sin trabajo y decían, pues búscate otro, dice, pero es que yo solamente sé poner tornillos, porque todos, cuando entró en la DINA, lo único que hacía era ponerle tornillos a los coches, y entonces no sabía hacer ninguna otra cosa. Y dice, pues solamente que me contraten para poner tornillos, dice, porque
Le digo, pero pues a lo mejor si puedes tener mucho trabajo, le digo, porque hay un montón de gente que ya se fue un tornillo y entonces agarró. Pero eso ya fue chusco y así medio de humor negro, ¿no? Entonces, así fue avanzando. En esta etapa estamos hablando de 1400 a 1789. ¿Cuáles eran los recursos naturales? ¿Cuáles eran las fuerzas productivas? Acá entonces se habla de la revolución industrial. Las máquinas van al frente, van en la punta de lanza del desarrollo de las fuerzas productivas y por lo tanto del desarrollo del capitalismo. Y a eso le llamaron como progreso, ¿no? El siglo XIX, miren, de 1789 al 80 es un siglo. El siglo XIX es el siglo de los ingleses, el siglo de la revolución científica, el siglo, ¿verdad?, de las máquinas, ¿sí?, de la maquinización de todas las cosas. Entonces, en México y en los países menos desarrollados, ¿verdad?, la ilusión, el sueño anhelado por las clases dominantes y los líderes políticos era parecerse a Inglaterra. Ser civilizado y ser progresista era parecerse a Inglaterra, era tener grandes ciudades y gran industria. Y si no la tenías, entonces era un pueblo atrasado, o sea, jodido, ¿verdad? Si nada más utilizas arados y animales, pues, ay, no, o sea, mira, no, está bien primitivo el pobre, ¿verdad? Entonces la civilización se convirtió también así, de esa manera, simbolizada por esos elementos. Pero no paró allí, ¿verdad? A fines del siglo XVIII ya el capitalismo estaba suficientemente consolidado, ya había suficiente acumulación de capital, y Marx, ¿verdad?, va a morir precisamente por ese año, por el año del 81, si no mal recuerdo. ¿Cómo? 83. Por esos años va a morir Marx, o sea, ya no le tocó ver el desarrollo del imperialismo, ya en su plena, aunque ya en sus leyes, en sus documentos, apunta la concentración del capital. La concentración del capital y centralización del capital, dice él, que corre parejo a la centralización y concentración del poder político, ¿sí? Van las dos de la mano. Entonces, en ese momento él fallece. Va a tener que llegar, ¿verdad?, Lenin, ¿verdad?, quien va precisamente a hablar en su documento, ¿verdad? No solo Lenin, o sea, hay otros que son menos conocidos por su papel, ¿verdad?, pero fueron la base de Lenin. Hilberding, ¿no? Hilberding escribió un documento que se llama El Capital Financiero. Fíjense, lo está escribiendo en las primeras décadas del siglo XX y está hablando ya del capital financiero, que hoy es el que domina, pero en su época ya era poderosísimo. Ya Lenin dice que, y el propio Marx dicen que, y Engels dicen, un país puede ser destruido en una guerra tan solo con que le destruyan su sistema financiero. Entonces, un arma poderosa, dice, nomás con eso acabamos con un país y lo sometemos. Entonces, dense cuenta, estas cosas no solo son de poder económico, sino también son armas, o sea, son instrumentos que se utilizan para doblegar, ¿no?, para doblegar a los demás. Entonces, ahí es donde va a aparecer el imperialismo, los monopolios de supuestamente la libre concurrencia, o que es uno de los principios del liberalismo viejo y del nuevo liberalismo, la libertad de comercio, ¿verdad? Las otras libertades pues son como aderezos, son como, ¿verdad?, son el canto de la sirena para embaucar a más de uno. La libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de pensamiento, todos esos son como, ¿verdad?, la envoltura del regalo que siempre se le tiene que poner bonito para que apantalle, ¿no? Pero en realidad lo que les interesa a ellos es eso, la libertad de comercio, la libertad, ¿verdad?, y el derecho de propiedad privada, ¿no? Porque pues ellos tienen la mayor parte de la propiedad privada, ¿sí? Y de explotación del trabajo, dijo Marx. Entonces aparecen los monopolios y se acaba la libertad, ¿sí? Se acaba la libertad de comercio. ¿Por qué? Pues porque ahora ya los países, todos los países tienden a tener una economía basada en el capitalismo. Y entonces empieza una guerra, porque como ya está todo acaparado, entonces dice, ahora sigue creciendo, dice, las fuentes de la expansión, la intensidad del crecimiento del capital. ¿Y ahora dónde llevo mi capital? Si ya tengo aquí saturado mi país, pues tengo que exportarlo, ¿verdad? Entonces es la época del surgimiento de exportación de capitales, de que los franceses, los ingleses, los alemanes, todos los países quieren llevar sus capitales a otros países. Pero entonces empieza una guerra entre ellos, ¿no? Porque México, pues bien quieren venir los alemanes, que vinieron muchos alemanes, eso luego no lo tenemos bien claro. Mandaron agentes, ¿no?, emisarios,
que ya los habían mandado desde antes, desde la época de la colonia. Por ejemplo, hay una calle por allá que se llama Lorenzo Boturini, ¿la conocen? Ese era un agente de los capitalistas italianos. Lo mandaron acá, ¿verdad? A ver dónde se podía invertir para, pues sí, para obtener ganancias en la Nueva España. Todavía no era México independiente. Pero este compañerito se emocionó con la Virgen de Guadalupe. Y en lugar de andar investigando dónde podían invertir los capitalistas italianos, reunió un montón de información sobre el mito guadalupano, y donde él sostenía que era puro invento y puro cuento de los españoles. Entonces se metió en un bronconón, lo mandaron a traer los del Santo Oficio, y salieron los empresarios italianos a defenderlo, y dijeron, no le hagan nada si es que nosotros le mandamos. Pero por decir así, nomás que este menso pues se desvió y se puso a ver lo de la vida. ¿Por qué te están metiendo en ese punto de él? Y entonces ya dijeron, bueno, está bien. Entonces, bueno, pero que se largue de aquí. O sea, que se vaya y que ya no ande diciendo nada. Le expropiaron todos sus archivos que él había acumulado. Había comprado un montón de códices y documentos que fundamentaban que el mito guadalupano era un invento, ¿no? Bueno, aquí le quitaron gran parte de ahora sí que de su archivo personal. Se va en un barco para allá, para Italia, ya para exiliado. Y entonces, por ahí, ¿se acuerdan? Y los ingleses, ¿se acuerdan de estos barcos, cómo le llamaban? Piratas, ¿no? Los ataca un barco pirata de los ingleses y le terminan de quitar todos sus archivos, ¿no? Ya entonces quedó sin ningún archivo el pobre. Pero bueno, de cualquier manera, por ahí aquí en México le quisieron dar algún tributo y le pusieron por eso a esa calle Lorenzo Boturini, ¿no? Yo tengo por ahí varios escritos de Lorenzo Boturini y es pues, una historia así media chusca. Pero fue uno de los que vino. Los liberales, fíjense, no fueron tan buenos ni Juárez ni ellos tan. Ellos creían que el progreso de México era urbanizar y industrializar, y que las comunidades indígenas con sus tradiciones comunitarias, con su cultura, eran un estorbo para el progreso. ¿Les suena conocido ese cuento? Hoy en el aeropuerto siguen hablando de que nos oponemos al progreso y que no se queman bobadas, y si son enemigos del progreso, no quieren, varios, sí, gente del pueblo así dice esas mafufadas, ¿no? Sí, entonces ellos establecieron una política, los liberales, blanquear al país, ¿verdad? Entonces hicieron promoción allá en Francia, en Inglaterra, en Alemania. Vengan a México, les vamos a vender y a regalar tierras para colonizar. Tenemos que colonizar porque ven que todo el norte está todavía vacío de gente, lo tenemos que llenar de gente, pero que sean blancos, ¿eh? Porque los indígenas no, porque esos son enemigos del progreso. Y entonces, sí, entonces esa se llamó política del blanqueo. Por eso vinieron, hay colonias francesas, ¿no? De Chipilo, ¿no? Vinieron los Cusi allá en Michoacán, ¿no? En Nueva Italia, ahí también llegaron los italianos, ¿no? Entonces vinieron también alemanes, sobre todo en Chiapas, allá hay muchos finqueros y hay muchos apellidos, ¿verdad? De origen alemán, ¿verdad? Se asentaron ellos sobre todo en la área de café, allá en Tapachula, en Soconusco, allá hay muchas fincas alemanas, ¿sí? Entonces, digo, nada más para hablar de ese cuento que se llama aquí, el surgimiento de la exportación de capitales, ¿no? En Chihuahua los Krill serán de esa gente. Sí, los Krill, sí, son también extranjeros. Entonces, los Krill, de Santiago Krill y además, ¿no? La cuna de lobos, ¿no? La cuna de lobos, ¿se acuerdan? A lo mejor se acuerdan más de la comedia, cuna de lobos, ¿no? Que eran los Krill, ¿no? Cuna de lobos. Entonces, nace el intercambio desigual, o sea, la división internacional del trabajo, la división internacional de la producción, en donde unos países se van a especializar en ser industriales y otros países se van a especializar en ser exportadores de materia prima, de la agricultura y de la industria. Entonces, por ejemplo, el gran pleito de Cuba, ¿por qué Cuba se convirtió así como en una cuestión así de que hay que darle sanatorio? No crean que nada más porque el Fidel Castro les caía gordo con sus barbas y todas sus habladurías, ¿no? Sino porque el níquel es un material, un elemento que es muy escaso en el planeta. Y resulta que Cuba tiene mucho níquel. Entonces, para tener el pleito, pues era el níquel, ¿no? O sea, porque se va a dónde lo vamos a obtener. Es lo mismo que cuando invadieron Afganistán, que según que para liberar, ahí está, decíamos hace ratito, hay ideología, hay cortinas de humo, ¿no? Entonces hay que hacer aparecer a los talibanes como así entes, ¿verdad? Casi demoníacos y espeluznantes, ¿no? Vean lo que les hacen a las niñas y le obligan a las mujeres, y no, bravo, sí, hay que darles control a los talibanes.
cuando el pleito era la droga, ¿no? Afganistán es un país que es jodido desde siempre, tiene sus recursos naturales, son sierras, no hay mucha agua, ¿no? Ya cuando llegó allí el otro dominador, ¿verdad? Que fue Alejandro el Magno, imagínense, hace más de 2000 años llegó allá a Afganistán, se las vio duras, ¿no? Porque allí es muy seco, es muy árido, y entonces ahí se dio de topes con la pared, ¿no? Pero encontró unos animalitos nobles, ¿verdad? Que dicen que resisten mucho sin tomar agua. No, los burros. Entonces, llevaba muchos burros, digo, él para entrar ahí en Afganistán. Que por cierto, yo tenía un burro y mi mamá yo la puse a que me grabara todos esos programas de Alejandro el Grande. Y luego un día digo, oye mamá, ya tiene un montón que no le daba al burro. Dice, es que para qué me pones. Dice, yo oí que decía que duraban hasta más de un mes sin tomar agua. Y digo, qué pasa, pobre burro, dijo el Matele, de andar probando sus ideas, ¿verdad? Entonces, vean hasta dónde se extiende la cuestión. O sea, aquí la pleito era por la droga de la amapola. Afganistán es un país lleno de amapola, ¿sí? La goma del opio, ¿se acuerdan de la otra guerra, la guerra del opio? Ahora es por los derivados de la amapola, o sea, del opio, ¿sí? Entonces, vean que todo se vuelve en fuente de acumulación, ¿verdad? Lo bueno y lo malo, ¿sí? Entonces, nace el intercambio desigual, todos somos los países subdesarrollados, del tercer mundo, dependientes. Hay un montón de palabrerías por ahí que se han inventado para dar cuenta de esto, ¿sí? Entonces, nosotros nos convertimos en proveedores de materias primas. Esas fueron las economías, sobre todo agroexportadoras, como México en el Porfiriato, ¿verdad? Era un modelo, además de hacendario, o sea, terrateniente. Por otro lado, era un modelo económico, ¿verdad? Agroexportador, de vender muchos productos agrícolas hacia el extranjero y también muchas materias primas, o sea, la minería, y después cuando se descubrió el petróleo, fue un descubrimiento natural y un recurso natural, entonces se le fueron luego encima. Si ustedes leen el contrato leonino que hizo Porfirio Díaz, pues se dan cuenta de qué consiste el imperialismo, ¿no? Les regaló, ¿verdad? Si no mal recuerdo, todos los terrenos, ¿verdad? En donde se iban a explotar en los campos petroleros, y el petróleo también se los regaló, y no pagaban impuestos. ¿Saben por qué no pagaban? Porque nosotros éramos un pueblo atrasado e ignorante, que no teníamos capacidad para explotar el petróleo, y entonces, ¿verdad? Ellos nos venían a hacer el favor de explotar nuestro petróleo, traernos la tecnología para exportarlo. Entre otras cosas, la muerte de Madero se atribuye a eso. Cuando llega Madero, ¿verdad? En su transición también pactada, se le ocurre decir, ¿saben qué? Ahí les va un peso de impuesto a las compañías petroleras. Entonces se pusieron como locas y bueno, luego a ver al embajador, ¿no? Y entonces empezaron a paraguar la traición de Huerta. Allá se reunió y es lo que se llama el pacto de la embajada, ¿no? Y en donde lanzan a Huerta para que sea ahora sí que el operador, la mano ejecutora, ¿no? De los destinos de las empresas petroleras y del imperialismo, ¿no? Para poder continuar con los ferrocarriles. Se decía en esa época, los ferrocarriles son el símbolo del progreso de fines del siglo XIX, ¿no? El progreso viaja en ferrocarril, así se decía. Hasta después por ahí hicieron una película que era un poco como una rememoración de esto, ¿no? Y entonces estamos ante esas son las tres características básicas del imperialismo, ¿no? En la concentración, en monopolios, el término de la libertad de concurrencia, de libertad de mercado, porque ya el mercado es dominado por unas cuantas empresas que monopolizan. Entonces ya no hay competencia, o la competencia capitalista está reducida si no a su mínima expresión, está bastante menguada, ¿no? Pero entonces Lenin nos describe, ¿verdad? Esa fase que en ese momento él le llamó la fase superior del capitalismo, y que leyendo ese documento, muchos, yo creo que millones de gentes en el mundo, pues pensábamos y soñábamos que ya, ¿verdad?, el acabose del imperialismo y del capitalismo estaba a la vuelta de la esquina, ¿no? Que ya era así, finish, era ahora sí que el fin de los tiempos, ¿no? Y el nacimiento ahora sí ¿verdad?, renovado de la humanidad. Pues no, señores, el capitalismo tuvo la capacidad de recomponerse integralmente, ¿no? Elevadas tasas de crecimiento del producto y del comercio, del 80 al 14. Periferia se especializa en exportaciones primarias, que es importaciones de productos manufacturados de consumo. O sea, nosotros importábamos
bueno, los grupos ricos de México, ¿no? O sea, los hacendados y esa gente. ¿Qué es lo que les gustaba a ellos? Pues el casimir inglés y las ropas allá, y también la moda francesa, ¿no? Sobre todo la francesa, por eso se afrancesó la cultura de los hacendados, ¿no? El Porfirio Díaz, yo no lo sabía, digo, ¿por qué decían que era indio mixteco, ¿no? El Porfirio Díaz, y el Juárez era indio zapoteco, ¿no? Pero el Porfirio Díaz, yo decía, siempre lo veía yo bien blanquito, ¿no? Ya hasta después descubrí que pues siempre lo maquillaban, ¿no? Y le pintaban la boca, y le hacían manicure, dice ese machotote, digo yo, que a mí que no me toquen mis uñas, pero no, digo yo, por razón siempre lo veía que estaba bien bonito allá en todas las motos, ¿no? Y caminaba así hasta así como elegancia y todo eso, ¿no? Entonces, ellos también adoraban, un símbolo de la cultura francesa, pues es la hacienda de Chapingo. Vayan ustedes, el edificio principal es una expresión, una chulada de eso, ¿no? ¿Verdad? Con sus balcones, ¿no? Con sus dobles escaleras, ¿no? Que subían y se concentraban aquí, luego se volvían a abrir para subir a los, ¿verdad? Los cuartos superiores, ¿no? Bueno, eso es lo que está ahí. Y entonces Chapingo, la hacienda, pues es un símbolo de todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el compadre, ¿verdad? De Porfirio Díaz, Manuel González, era el dueño de esa hacienda, fue el último de los dueños. Por eso, ¿verdad? Como símbolo de la dictadura, Álvaro Obregón se las expropió por ahí de 1924 y dijo, bueno, ¿qué hacemos con esto? O un museo o una escuela. Y entonces se lo entregaron a la Escuela Nacional de Agricultura, que para entonces estaba aquí por San Jacinto. San Jacinto está ahí por donde está el Colegio Militar, la Normal de Maestros, por ahí está San Jacinto. Entonces la cambiaron de aquí del DF allá a Chapingo y les entregaron la hacienda. No, la hacienda de Manuel González, que fue el segundo presidente de la dictadura. Compadrito, ¿no? Y le cortaron una mano cuando luchó contra los franceses, entonces era manco. Pero eso no le impedía que le diera sus cuatepinas a su esposa, de tal manera que Juárez, cuando hizo lo del divorcio, yo tengo esa información de que la primera que interpuso una demanda de divorcio, pues fue la esposa de Manuel González. Pues porque ya no la aguantaba, y digo, bueno, está manco, pero verdad que pero con la otra mano de todas maneras sí podía. Bueno, estamos todavía en esa fase del imperialismo clásico. 1905 empieza la crisis, la primera gran crisis general del capitalismo, ¿verdad? Marx habla y Engels de que las crisis del capitalismo, las crisis económicas son cíclicas. La economía clásica, la economía burguesa, decía que las crisis no existían en el capitalismo, ¿sí? Todavía por ahí, a fines del siglo XIX, un Say, ¿verdad? Un teórico de este tipo de la economía clásica, él inventó una que llamaban la ley de Say, S-A-Y, Say. La ley de Say, que decía que las crisis capitalistas no existían, que no existían las crisis, y que no existía, otra vuelta, el desempleo involuntario. ¿Sí? Que si había muchos desempleados no era por las crisis, sino que era porque la gente era floja y no le gustaba trabajar. ¿Sí? Por eso se dice que no hay desempleo involuntario. Bueno, todo eso se discutía. ¿Sí? ¿Por qué lo menciono? Me pidió un compañero que hablara de Keynes. Todo va junto, la ciencia también va junto con las teorías y el desarrollo propio del capitalismo, ¿verdad? Entonces, va a aparecer por ahí de que todo tiene que ser científico, va a aparecer por ahí de 1905 precisamente, cuando estallan una primera crisis y que tiene que ver con la primera revolución rusa y con los levantamientos obreros de México y los levantamientos obreros de Chile. O sea, hubo una oleada de huelgas y de revoluciones en 1905 en varios países a nivel mundial, producto de esa crisis, y que se va a extender hasta la Segunda Guerra Mundial, esa crisis general, ¿sí? ¿Verdad? Entonces es una crisis que tiene que ver con la pobreza de las masas. O sea, eran tan bajos los salarios como se relata en todos lados, en Chile, en Inglaterra, que la gente pues no podía consumir nada. Sí, no podía consumir nada. El consumo era muy bajo, ¿sí? Entonces, realmente el mercado así capitalista de productos pues eran las élites, o a veces un poquito las clases medias, pero sobre todo las élites, o sea, los grupos de ricos eran los que podían consumir, o los únicos que podían consumir. Entonces aparece un señor que se llama Taylor, que era un ingeniero industrial allá en Alemania, en una empresa del acero, y que va a desarrollar el primer libro que se llama La Administración Científica. Taylor, control de tiempos y movimientos. Él va a decir
se va a poner a investigar junto con otros teóricos de la administración científica de cómo se le podía hacer para organizar mejor el trabajo, o sea, para explotarlo, o sea, para explotarlo más, para sacarle más jugo, o sea, claro, no lo dicen así tan burdo y crudamente, sino lo dicen para mejorar la productividad de la empresa. ¿Les suena ese cuento? Bueno, entonces él se puso con su reloj, por eso yo digo que el cronómetro es el icono de Taylor. Con un cronómetro, hermanos, sin exagerarles, se pone a investigar varios sistemas de producción. Por ejemplo, comparan varios sistemas de albañilería. Dicen, donde el albañil, él hace la mezcla, la carga en el bote o en la carretilla, la arrastra allá, arrastra los tabiques, se sube y luego los empieza a pegar, ¿no? Dice, vamos a cambiar ese sistema de trabajo. Sí, controla los tiempos. ¿Cuánto tiempo se tarda en pegar, por ejemplo, 100 ladrillos, ¿no? Dice, ahora vamos a poner uno que haga la mezcla, otro que se la acarree, otro que traiga los bultos, ¿verdad? Y otro que nada más esté pegue y pega. ¿Cuántos pueden pegar? ¿Cuántos tabiques pueden pegar o ladrillos pueden pegar en el mismo tiempo? Y entonces eso es división social del trabajo, ¿sí? Ahora ya no, el albañil no hace todo, sino ahora hay especialistas, el que es el mezclador, el que es el acarreador de los bultos y de la arena, el que le acarrea la mezcla al albañil, y luego el que le acarrea los tabiques, y luego el que la está pegando. O sea, ¿cuántos trabajos de lo que antes era un solo trabajo? Eso es lo que hace Taylor, en todas las áreas. Y entonces el Taylorismo se empieza a imponer en 1911 en el mundo, que obviamente les controlaban hasta cuánto tiempo se tardaban en ir al baño. ¿Sí me entienden? O sea, ¿cuánto tiempo te puedes tardar en ir al baño? O sea, máximo. No, pues que por decirlo, 15 minutos, entonces media hora. ¿Por qué te tardaste media hora en ir al baño? O sea, ¿cómo está ese cuento? O sea, sin exagerar, ¿eh? O sea, entonces, por eso se llama control de tiempos y movimientos. O sea, de todos los movimientos del obrero, habría que controlarlo. ¿Para qué? Pues para que no se estuviera haciendo tonto, ¿no? De que estuviera trabajando todo, las 14 horas o 12 horas que estuviera ahí, pero bien trabajadas, ni un segundo se tenía que perder. Entonces, claro que los trabajadores lo iban a entender rápidamente, ¿o no? ¿Qué entenderían ustedes si les aplican ese control? Pues que me quieren exprimir todo, o sea, que no me quieren dejar, pero ni siquiera un cachito de sangre. Entonces, lógico que se vinieron las huelgas a nivel mundial, en Italia, en varios países, para enfrentar lo que ahora le llaman, pues, ese cuento de la resistencia, ¿no? La lucha en contra del sistema taylorista, ¿no? Pero va a llegar otro más fregón, ¿no? Ford. Por eso yo le llamaba aquí el imperialismo. Va a desarrollar una nueva forma del capitalismo a nivel mundial, que se van a conjuntar ahí muchas cosas para producir este nuevo estado y esta nueva forma de organización del capitalismo o del imperialismo, ¿sí? Pero que va a llevar hasta el 46, o sea, les va a costar casi 50 años, ¿no? Por lo menos 40 años de organizar la fase clásica del imperialismo. ¿Qué está de por medio para imponer o para que se desarrolle esta? Las dos guerras mundiales. Las dos guerras mundiales, dice Lenin precisamente en el 14, cuando se divide la Segunda Internacional con Kautsky y que nace la socialdemocracia, que por ahí anda todavía pululando la socialdemocracia allá en las Europas, ¿verdad? Lenin lanza su famoso fracaso de la Segunda Internacional y crisis y bancarrota. ¿Por qué? Porque los de la Segunda Internacional, Kautsky, Bernstein y varios líderes marxistas se unen a la guerra imperialista. Y él dice, no, la guerra imperialista es en contra de los pueblos y de los trabajadores. Los trabajadores no deben ir a combatir bajo la dirección burguesa. Es la guerra por los mercados, por el reparto del mundo. Son guerras imperialistas, ¿no? Entonces, Lenin lanza la consigna de que no a la guerra imperialista. Y Kautsky y los demás, dice, pues se unen en el cabuz como cola de los países, de los imperialistas de su país, para ir a la guerra, ¿no? Y repartirse el mundo de otra manera, y repartirse los mercados, que pues ya de repente ya no había mucho para dónde hacerse, entonces pues había que quitárselos a los otros, ¿no? Claro, esto se da siempre ahora sí que en anécdotas, ¿no? De que según la Primera Guerra Mundial, ¿por qué se desató? Formalmente, ¿cuál fue el pretexto? Del archiduque, ¿no, Fernando? Que lo mataron ahí en Sarajevo, por cierto, ¿no? Ahí, según ese fue el pretexto que tomaron para hacer. Bueno, entonces, va a aparecer otro, aparte de Ford. Ford va a inventar la línea de producción en masa, en los carros, ¿verdad? Precisamente lo que llaman el modelo T, de los
de los carros de Ford, que es en línea. Y entonces, ¿verdad? Resulta que lo que Taylor quería hacer administrativamente con los gerentes y supervisores, ¿verdad? Controlando y vigilando al trabajador, aquí el control ya lo iba a hacer la máquina, porque al aparecer la máquina en línea no se podía dejar la máquina ahí sola, no podía operar sola, tenía que estar el trabajador vigilando. Entonces ya la máquina controlaba el tiempo y el movimiento del trabajador, ¿sí? Entonces dice, lo que Taylor, ¿verdad?, intentó crear por otras vías, Ford lo lleva a la perfección a través de la propia máquina, ¿no?, del control. Entonces, como ven, las máquinas y todo esto se vuelve ámbito de la lucha de clases, e instrumento de la lucha de clases, ¿no? Pero por otro lado está la guerra, ¿no? Y por otro lado está la guerra. O sea, dense cuenta cómo se va a implantar esto. Y viene otro teórico, Keynes. Keynes visita a la URSS, bueno, Rusia, cuando están haciendo, cuando Lenin acaba de triunfar, en la planeación, que hoy se habla mucho de que hay que planear, hoy se parece a la planeación empresarial, como si las empresas hubieran inventado la planeación. No, la planeación es hija del socialismo. Fueron los socialistas utópicos, ¿verdad?, Saint-Simon y todos ellos, los que frente a la producción anárquica del capitalismo decían, es que hay que controlar la producción capitalista es anárquica porque obedece a la pura vía de la acumulación, y ellos nada más se vuelven locos, ¿verdad?, de estar acumulando y acumulando, no les importa cuánta mercancía produzcan, y entonces de ahí vienen las crisis económicas, del descontrol de la producción. Entonces hay que controlar la producción, hay que planear, y entonces proponen la planeación, ¿verdad? Esta planeación sistemática se lleva a cabo en Rusia con la entrada de los bolcheviques, ¿verdad?, al gobierno. Keynes está por allá varios años viviendo la experiencia de ese nuevo estado, y entonces se piratea todo lo que se puede piratear de Marx y no les dan ningún crédito. O sea, yo como por ejemplo ahí en mis libros le pongo, no, pues que esto lo tomé de aquí. Pues Keynes no le da ningún crédito a nadie, ¿no? En la planeación entonces aparece como si Keynes fuera el genio, ¿no? De chingón, ya inventé la planeación, ¿no?, de las empresas y la planeación del Estado, ¿no? Inventa otra cosa, descubre otra cosa, el gran descubridor. ¿Qué creen? Que las crisis del capitalismo sí son cíclicas, dice él. Pero no, a Marx siempre le negaron, todos los economistas burgueses dijeron que las crisis no eran cíclicas en el capitalismo. Pues Keynes va a decir, ¿qué creen? Que sí es cierto. Y entonces, Keynes descubrió el comportamiento cíclico de la economía capitalista, ¿no? Y entonces que les dice, ¿qué creen? Que el desempleo tampoco es involuntario. O sea, no hay desempleo involuntario. O sea, los que no trabajan es porque no hay. Y entonces va a surgir toda una nueva teoría. Ahí tiene un libro que se llama del dinero, del interés y la inversión. Un libro ahí que habría que leerlo para ver qué es el keynesianismo. Pero es una economía clásica mezclada con marxismo, con materialismo histórico. O sea, con el pirateo de varias de estas cosas, pero como dicen por ahí varios, para un uso capitalista. O sea, dicen, ¿qué creen? Así como va el capitalismo, caput. Porque decía Marx, ¿cuál es el arma más importante para destruir al capitalismo? Pues el capitalismo mismo. ¿Cuáles? Sus crisis. Las crisis económicas son el arma para destruir el capitalismo, dicen. Y ya nacieron quienes van a empuñar esa arma, ¿verdad? El proletariado va a empuñar esa arma y les va a dar jaque mate. Y entonces dice Keynes, ¿qué creen? Que sí puede ocurrir eso. Y así como vemos aquí en Rusia que se surgió esta revolución, no hombre, esto está pero sí bien viable, o sea, está así. Entonces necesitamos cambiar todo esto. Entonces cambia las bases teóricas de la economía capitalista. Entonces tenemos que tener un nuevo Estado, un Estado interventor, uno que intervenga en la economía para amortiguar los ciclos, ¿verdad?, las caídas de la economía. Cuando haya crisis, pues que no haya crisis. ¿Cómo? Pues que el Estado intervenga metiendo dinero a la economía. Y entonces se volvió popular, ¿verdad?, después de los 40, que decían, inversión pública, obra pública. O sea, inventar construcciones, aunque sea jardines, volverlo a remozar con tal de generar empleos y estar invirtiendo. Era una forma de inyectar dinero a la economía. Y políticas de pleno empleo. O sea, que todos tengan empleo para que no se nos arme aquí la revolución y no se nos pongan al brinco, ¿no? Entonces, él va a desarrollar una nueva forma de gestión del Estado capitalista, el Estado económico. Ya no puramente político y administrador de los liberales, sino un Estado keynesiano, que es un Estado que interviene en la economía. Por eso aquí dice, ¿verdad?, masiva intervención del Estado. Y también interventor en las relaciones laborales, ¿sí? Otra arma de los trabajadores eran los sindicatos y las huelgas, ¿verdad? Desde 1905 en el mundo aparecieron las huelgas y los sindicatos como los actores, como los sujetos activos de estas luchas. Entonces,
¿verdad? Otro genio, ¿verdad? De esto es Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt. En el 36 es un poco como el Cárdenas de los gringos. Y curiosamente coinciden casi cronológicamente en el tiempo. ¿Cuándo subió Cárdenas al poder? En el 34. ¿Cuándo sube Franklin Delano Roosevelt? En el 36. ¿Es producto de la casualidad? No. Es producto de que también hay mucha inconformidad también allá en Estados Unidos. Y entonces avientan al hijo de Teodoro Roosevelt, que ya había inventado a los monopolios en serio. O sea, son capitalistas, pero que dicen, o sea, bájenle porque entonces ponen en jaque a todo el sistema y se nos puede destruir todo esto. Entonces llega también Franklin Delano Roosevelt con una política parecida a la de Teodoro Roosevelt, que está en los años de la Primera Guerra Mundial, y entonces dice, vamos a aplicar nuevas políticas, el New Deal, el nuevo trato. ¿Y qué creen entonces? Ahora se van a legalizar los sindicatos, se van a legalizar las huelgas y se van a legalizar las convenciones laborales. O sea, les vamos a dar entrada a los sindicatos, pero para controlarlos, o sea, para que las huelgas no sean huelgas políticas, sino para que sean huelgas laborales. O sea, ustedes nada más tienen derecho a hacer una huelga, pero cuando sea con sus intereses, y cuando demuestren y justifiquen que sus intereses están siendo perjudicados, y entonces la huelga se justifica legalmente. Entonces ponerle trabas, legalizarla, pero ponerle un montón de candados, como en aquí de la consulta que decía Lulú hace rato, ¿no? Controlar las huelgas y controlar a los trabajadores. Y entonces aparece el estado del bienestar que le dicen, ¿no? Que nace ahí precisamente de la conjunción, entonces, ¿de qué? De taylorismo, fordismo y keynesianismo. Esos son los teóricos, y los prácticos, ¿verdad? Pues es precisamente Franklin Delano Roosevelt, y que se va a masificar el fordismo. La producción en serie, si pareció en los autos, se va a tratar de copiar ese modelo para toda la producción capitalista. Y entonces dice Keynes, dice Ford y todos esos. Pero entonces, si produzco mucho, ¿qué necesito? Que me lo compren. O sea, necesito muchos consumidores. Pero si los tengo a los obreros ahí todos jodidos, pues ¿qué me van a comprar? No me van a poder comprar, pero ni siquiera un tornillo ni una llanta de mi coche. Entonces, necesitamos pagarles bien. Necesitamos pagarles bien. Y Ford era lector de los socialistas utópicos. Él se sabía casi de memoria la cartilla socialista de Charles Fourier, ¿no? Entonces la leía diario y constantemente. Entonces él fue del buen patrón, o sea, el del buen trato para el trabajador. Les puso la seguridad social que habla aquí Lulú. Bueno, pues él se las puso, pero a nivel privado, porque él quiso, no a nivel del Estado, ¿no? Y entonces les empezó a pagar buenos salarios, de que pues, muchos trabajadores se querían ir a trabajar en las empresas de Ford, pues porque había buenos salarios, ¿verdad? Porque había seguridad social, porque les puso escuelas. ¿Dónde leímos ese cuento de ponerles escuelas a los trabajadores, vivienda, seguridad social? Con Roberto Owen y con Charles Fourier, o sea, con los socialistas utópicos. Eso es lo que proclamaban ellos, ¿verdad? El buen trato para el trabajador, y verán que se acabó la lucha de clases y se acabaron las revoluciones. Entonces Ford adoptó esa política. Entonces no solo fue su descubrimiento tecnológico, ¿verdad?, de la producción en línea, ¿sí?, sino también esta nueva forma de relaciones laborales que se van a institucionalizar, ¿verdad?, a nivel del Estado, precisamente con Franklin Delano Roosevelt. 1936 va a anunciar el New Deal, el nuevo trato, el estado del bienestar, y entonces va a venir un estado interventor en la economía, un estado que protege parcialmente los derechos de los trabajadores, un estado que promueve la seguridad social, un estado que promueve el empleo, ¿no?, de que todos tengan empleo, son políticas de pleno empleo, y se va a entronizar esa política hasta los años 70. Es la época dorada del keynesianismo y del fordismo, pero no se acabó el imperialismo, sino que el imperialismo y el capitalismo entran en una nueva fase de desarrollo centrada de otra manera. Son la época de las grandes empresas con miles de trabajadores, como las empresas Ford, ¿no? Y te lo comento esto porque vamos a ver entonces la segunda etapa, que es la del imperialismo global, y que es la que y cuáles son los instrumentos y las armas concretas. No son cañones, no son balas nada más, no es la represión, son muchas armas. Entonces los trabajadores también tenemos que, ¿verdad?, tener todo el panorama de todas las armas que puede tener un trabajador. Entonces les digo, no es necesario siempre andar haciendo marchas,
O sea, hay que hacer marchas cuando sea necesario hacer una marcha. No es necesario tomar instalaciones solo cuando sea necesario tomar instalaciones, ¿sí? Hay otras armas de las que se pueden mandar los trabajadores y entonces hay que utilizarlas, ¿no? Decía una compañera de un pueblo ayer, dice, yo les dije, es que tenemos que elaborar una estrategia, ¿no? Una estrategia para tener fuerza. Dice, ya lo entendí. Tener fuerza es atacar sus intereses de ellos, dice. Si no atacamos sus intereses, ¿cómo vamos a tener fuerza? Era una señora de un pueblo que apenas ni la secundaria tiene, ¿no? Pero son bien listos, ¿no? Si a uno les dice y ellos luego lo traducen prácticamente, dice. Entonces dice, vamos a bloquearles ahí en el aeropuerto todos los trailers que lleven material, dice. Entonces sí, van a ponerse a llorar. Cuando les paremos todos sus trailers y no puedan dar ningún trailer, entonces van a pegar de gritos. Porque entonces van a decir que están perdiendo millones de pesos, ¿no? Y una de esas armas de los trabajadores, hasta la fecha todavía algunos que ya no creen eso, pues es la huelga, ¿no? Es una forma de sabotear la producción y atacar sus intereses, ¿no? Pero igual tiene que ser calculada. Entonces, se va a empezar, cada fase es el caldo de cultivo de la siguiente fase. O sea, las fases no se suceden a una a otra mecánicamente, sino dialécticamente, sino que van naciendo, se incuban en la fase anterior, ¿no? Entonces ya cuando se cierra la Segunda Guerra Mundial, se va a llevar a cabo la Carta de La Habana. Se van a reunir curiosamente en Cuba, allá en La Habana, varios líderes teóricos, ¿verdad?, ideólogos del capitalismo, y van a proponer que se forme el Banco Mundial, un banco mundial, o sea, un banco central a nivel del mundo, y un Fondo Monetario Internacional para la cuestión de las balanzas de pago, ¿no? Entonces el Fondo Monetario Internacional es nuestro cochinito, es el cochinito de todos los países, en donde los países que se adhieren al Fondo Monetario Internacional depositan ahí sus reservas en dólares. En un principio eran en oro, pero ¿verdad?, cuando se instaura el patrón dólar-oro, entonces ya todo es en dólares, ¿verdad? Entonces ahí se guarda el dinero, o sea, lo que produce México y lo que sobra, o sea, las ganancias de toda la economía mexicana son aproximadamente 10,000 millones de dólares y se depositan en el Fondo Monetario Internacional, para cuando haya un problema de balanza de pagos. ¿Cuándo tuvimos un problema de balanza de pagos? En la crisis del 95. Entonces México les dice, ¿saben qué? El 1 de enero, Ernesto Zedillo Ponce de León, ¿verdad?, acá del lado derecho, ¿verdad?, ¿cómo se llama? El barbón ese viejo panista, y del lado izquierdo al líder de la izquierda mexicana oficial, al que está ahora ya de coordinador de la Cámara de Senador. No, Perfidio Muñoz Ledo, que era el presidente del PRD. Salen al balcón los tres, ¿verdad?, en Santa Alianza, tripartita. Digo que ya desde entonces se empiezan a fraguar las alianzas, ¿no? Y entonces tenemos que salvar a México y tenemos que estar unidos todos. Se acabó el pleito. El PRD ya no debe pelear con el PRI ni con el PAN porque tenemos que salvar a México, ¿no? Entonces hay que unirse todos en Santa Alianza para salvar a México de la catástrofe. ¿Qué creen? No hay un solo centavo en la arca nacional, ni un quinto para pagar salarios ni para nada. Entonces, Fondo Monetario Internacional, préstenos. ¿Cuánto se presta? La regla del Fondo Monetario Internacional es que si yo tengo guardados ahí 10,000 millones de dólares, solamente me pueden prestar el doble, o sea, 20,000 millones de dólares, ¿no? Eso es lo que nos prestaron. Pero dicen, ¿qué creen? Necesitamos 50,000 millones, así que no alcanza. Si no nos prestan más, entonces préstenos. ¿Quién nos va a prestar? Entonces, no, pues los gringos, ¿no?, que nos presten dinero. Sí. Se lleva a la Cámara de Diputados, senadores de los gringos, se acusa a los mexicanos de ser una bola de hambriados y muertos de hambre, ¿no? No les presten nada a los mexicanos, pinches hambriados y muertos de hambre, que se vayan a la... Dicen los senadores, votan y se vota que no se les preste ni un solo centavo a México. Pero los gringos tienen una cláusula que el presidente puede tomar él solo la decisión, bajo el argumento de que si la seguridad nacional de Estados Unidos está en riesgo. Y dijo, la crisis económica de México es un problema de seguridad nacional para Estados Unidos, así que ahí les van los 30,000 que les faltaban. Y si en el 95 no nos fuimos al voladero todos, yo no estaría aquí hablando, ¿verdad?, con ustedes ahorita. Fue por los 30,000 millones de pesos que les prestaron los gringos a los mexicanos, ¿no?, para amortiguar la crisis.
Y venía rudísima, yo la bebí y no sé ustedes cómo la hayan vivido, pero yo la percibí y dije, no, esto sí está bien cabrón, o sea, esto es una crisis de esas crisis de las que habla Marx y todo eso, ¿no? Pero entró esta ayuda, ¿ya?, del Fondo Monetario Internacional para amortiguar la crisis. Nada más era para hablar de las instituciones que surgieron allí a nivel de regulación global del capitalismo, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. Aunque el Banco Mundial al principio no se le llamó Banco Mundial, el primer, o sea, ¿de dónde surge esto? Surge del Plan Marshall, ¿verdad? El presidente de Estados Unidos que propone, después de la Segunda Guerra Mundial, pues acuérdense de los bombardeos de las ciudades españolas, francesas, alemanas e incluso inglesas, o sea, la economía de los países capitalistas de punta, pues estaba destruida. Entonces a los gringos bien listos, que creen, ahí hay una fuente de oportunidad, yo les presto millones de dólares, Plan Marshall, para la reconstrucción de las Europas. Ahí les dan millones de dólares, pero no es gratis, o sea, échenle para acá todo su oro. Échenle para acá todo su oro. Yo les presto dólares a cambio de oro. Y los otros países, pues ni modo, o sea, ahí les va nuestro oro. Así que en 1970, Estados Unidos tiene todas las reservas de oro de todo el planeta. O sea, no hay ningún país que tenga oro, sino dólares. Ahí es donde se va a instaurar, por eso el patrón oro-dólar. O sea, era tan valioso tener un dólar como tener, ¿verdad?, un lingote de oro, por decirlo así, ¿verdad? Entonces ahí es donde se establece el famoso patrón oro. Entonces la dolarización de la economía. Pero ya para los 70s las economías europeas ya estaban reconstruidas, ya estaban pujantes, ya estaban otra vuelta al nivel de competencia, y entonces los franceses son de los primeros que le dicen, ¿qué crees? Ya tengo dinero para regresarte tus dólares, pero ya regrésame mi oro. Entonces, ahí están tus dólares. Y le dicen los gringos, ay, de menso que te regrese el oro. No, hombre, dice, pero entonces no te regresan tus dólares. Pues me valen gorro esos papeles. No, me regresan los dólares. Entonces dicen los franceses y los europeos, bueno, entonces no me regresan mi oro, cabrón. Entonces, ¿saben qué? Presto dólares, ¿quién quiere dólares? Entonces aparecen los eurodólares. Los eurodólares no son más que dólares que no están bajo el control del Tesoro norteamericano. ¿Por qué? Por eso, porque no les quisieron regresar su oro, y entonces, pues entonces ahora hago el negocio con tus dólares, y se los empiezo a prestar a quien me los pida, a mí que van en lo mismo, tienen el mismo papelito. Entonces, nada más son ejemplos de lo que es, ¿verdad?, todavía esta etapa del imperialismo fordista, ¿no? Pero en los años 70 se empiezan a ver síntomas de la crisis, otra vuelta, una segunda crisis general del capitalismo, que se va a abrir en los años 70 y que va a abrir a esta nueva fase a la que hemos estado viviendo y padeciendo con crudeza y rudeza. Todos, unos más, unos menos, pero en general, ¿no? ¿Qué va a pasar en este momento? ¿Sí? Vamos entonces a caracterizar esta fase. Yo le he llamado imperialismo global, muchos le quieren llamar neoliberal, pero neoliberal se me hace que no es una palabra muy adecuada para caracterizar, ¿no? En el capital financiero se confunde con la economía. Lo financiero en la economía clásica y en la administración empresarial es el dinero. O sea, decir finanzas es hablar de billetes y de monedas. O sea, es el dinero, el capital monetario. Ese es el capital financiero, el de los bancos. Y ahora hay muchas formas de dinero. Nosotros casi nada más conocemos estas, ¿no? Pero en el mundo empresarial hay muchas otras formas de dinero. Ya conocemos estas otras, ¿no? La de las tarjetas, la de los cheques. Eso es dinero, porque yo voy con un cheque y compro y pago, ¿verdad? Las tarjetas electrónicas, órale, puede pagar con su tarjeta, ¿no? Entonces, son otras tantas formas de dinero, pero en el mundo empresarial hay otras formas. Por ejemplo, para financiar ahorita el aeropuerto, inventaron la fibra TEM, que es un instrumento de deuda. O sea, ustedes compran son como los certificados de CETES, certificados de la tesorería. No sé si conozcan los certificados de la tesorería. También es deuda pública. La utilizan en todos los países, en los gobiernos, para financiar sus actividades. Pero no todos le llaman CETES o certificados de la tesorería, de la federación. Tienen otros nombres, pero el instrumento es el mismo, en su esencia es lo mismo. Entonces, yo pongo esos certificados y los pongo en un valor, por ejemplo, de 200, y le voy a pagar a usted de rendimiento anual, por ejemplo, el 50%. Yo los conocí los CETES cuando iba a la vocacional, porque yo a colación de la vocacional tenía beca, y como siempre he sido muy ahorrativo,
Algunos dirán que soy bien codo, ¿verdad? Pero yo digo que soy ahorrativo, ¿no? Y los demás pues dirán otra cosa, pero yo digo que soy ahorrativo. Entonces tenía algo de dinero ahí guardado y mi hermana estaba estudiando contaduría. Ya empezaba a aprender cosas y le digo, no, yo tengo tanto de dinero. Y dice, ¿y dónde lo tienes guardado? Digo, pues ahí en el Bancomer, digo, en el Banamex. Dice, ¿en qué? Digo, pues en ahorro. Dice, estás bien menso. Dice, ¿para qué tienes en ahorro? No te dan nada de intereses. Dice, no, dice, mételo en inversión o mételo en CETES. Y yo digo, ay, pero no es tanto mi dinero como para invertirlo, ¿no? En esas épocas se podía invertir, eran los años 70, era la época del boom petrolero. Fíjense, con 5,000 pesos, con 3,000 pesos, con 1,000 pesos, ustedes podían invertir a corto plazo, de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses. Yo lo invertí a 1 mes, los intereses estaban altísimos. No, hombre, yo dije, yo tenía una tía que se había muerto mi tío y le dieron 80,000 pesos. Le daban más de 6,000 pesos de intereses mensuales. Era más que 2 salarios mínimos. O sea, ella podía vivir sin hacer nada y podía vivir bien nada más recibiendo sus intereses del banco, ¿no? Bueno, eso se va a acabar acá con esta nueva fase. Sí, pero todavía en los 80s, aquí así se dio eso. Y entonces pregunté, oigan, los petrobonos, no hombre, pues los petrobonos estaban en 150, 180 y hasta en 200% de interés anual por el dinero que ustedes invirtieron. Pero había un límite, había que juntar 50,000 pesos, y entonces dije, uy, ya sé, lo voy a invertir a corto plazo, y cuando tenga mis 50,000, me voy a lanzar a comprar mis petrobonos, ¿no? Pero se acabó el boom petrolero y ya no pude comprar mis petrobonos. Dije, si no, por lo menos en CETES, porque también ahí había un límite, pero en esa época era muy bajo, eran 5,000 pesos. O sea, ustedes podían comprar un certificado de la tesorería con 5,000 pesos y les daban un interés, pues no con petrobonos, porque petrobonos pues dejaban mucho dinero, ¿no? No del 200%, pero sí de un 50%, que ya era pues bastante, ¿no? Y en los bancos nos estaban pagando 30 y 35% de interés por inversión a corto plazo, y se podía reinvertir automáticamente, según lo que firmaras de contrato, ¿no? Entonces yo lo tuve en inversión, y decían, ay, tú eres, ¿a poco tienes? Hoy tienes buen dinero. No, pues a mí me permitía financiar mis actividades, no con los puros intereses. ¿Qué era lo que financiaba? Pues lo que me gustaba era ir a los conciertos de la trova cubana, ¿no? Del Silvio Rodríguez y todo eso. Y entonces pues yo me iba con ellos allá a Bellas Artes, acá. Eso sí, yo compraba mis boletos del palco de honor, ¿no? Porque no me gustaba que me estuvieran aventando cosas, ni me estuvieran molestando. Y dice mi hermana, dice, ¿dónde vas a comprar? Digo, yo en el palco de honor. Y tú, dice, oh, dice, yo lo voy a comprar hasta allá arriba. Pues, ¿de dónde sacas tanto dinero? Y digo, oh, pues aquí mi hermana, la contadora, me enseñó. ¿Y de dónde sacas tanto? Digo, no, pues nada más del banco de los intereses. Se los pongo en evidencia para que veamos. O sea, la economía es práctica, pero también si uno no es activo, o sea, si no, porque yo, y me daba, le sacaba, dije, ¿qué tal si me transan mi dinero? No, mejor no, o sea, a lo mejor así como de pueblito y cambiar, no, mejor no lo invierto mi dinero ahí. ¿Qué tal si me lo roban? Mejor, o sea, no gano nada, pero ahí lo tengo seguro en ahorro, ¿no? Y no, pues si no, que ya estaba yo en el banco y todavía seguía así, sí o no, sí o no, yo, sí lo voy a invertir, ya, si me lo roban, pues ya valió, ¿no? Y no me robaron nada, lo invertí en Servín, que era el que tenía los intereses más altos, porque Banamex y Bancomer tenían pocos. Entonces, ahí va a ser crisis en los 80 toda esta forma de gestión de la economía. ¿No le afecta cuando viene una devaluación en los CETES? Todo, no todo. Todo. Ajá. No voy a poder hablar de toda del manejo, del funcionamiento de la economía, pero sí de algunos, y tratando de ilustrarlo prácticamente, ¿no? Para que no se quede así nada más en el aire. Entonces, el dinero hoy, ¿verdad? Como la fibra TEM, como otros instrumentos de deuda, como los derivados, que por eso viene esa crisis de los últimos años, que es una crisis financiera, ¿sí? Pero como les decía, ya se sabe que si se destruyen las finanzas, se destruye una economía. ¿Dónde empezó la crisis del 29? Que fue el momento más álgido de la crisis, de la segunda crisis general, que empezó en 1905 y va a cerrar casi con la Segunda Guerra Mundial. Las dos guerras son hijas de la crisis del capitalismo. Las dos guerras, ¿verdad?, son guerras imperialistas por el reparto de los mercados, por el reparto del mundo, de los territorios, de los hombres, de los trabajadores y de la gente, ¿no? O sea, es un reparto de todo se reparte en ellos, ¿no? Entonces hasta el aire también se lo reparten, ¿no? Entonces no dejan nada, todo se lo apropian de manera capitalista para su famosa acumulación, porque se vuelven
como que locos, como estuvieran locos. Bueno, se cierra esa segunda crisis en el país y va a venir una fase de expansión muy intensa. Lógico, pues está todo destruido y empiezan a invertirle para reconstruir, pues claro que va a haber un crecimiento del empleo, ¿verdad? De todo, en la economía mundial, todo este periodo, hasta los 70. Ahí se empieza, y empieza a hacer crisis en todo este modelo. Empieza con la cuestión de la paridad dólar-oro, empieza con que los países petroleros de Arabia se sublevan y empiezan a tratar de imponer nuevos precios, forman la OPEP. México es invitado a formar de la OPEP, está Echeverría, ¿verdad? No le entran, deciden no entrarle a la OPEP. México nunca ha formado parte de la OPEP. El imperialismo los considera enemigos, sacan unas leyes en donde son sancionados esos países petroleros los que estén en la OPEP. Venezuela entró a la OPEP, ¿no? Y pues desde entonces ha sufrido sanciones del imperialismo por haber entrado. Saben que nosotros vendemos petróleo y materia prima, pero se las vamos a vender a buen precio, no se las vamos a regalar. Y entonces empieza a entrar en crisis toda esta fase. Y entonces empieza a fraguar otra nueva fase. Sí, así, ya para ir cerrando. ¿Verdad? La era financiera, la desregulación y la apertura de la cuenta de capitales, nuevas formas de dinero, ¿no? Nuevas formas de inversión, se eliminan controles administrativos a nivel global para que el capital financiero circule. Entonces es un modelo antiproductivo, ¿verdad? O sea, que promueve más el capital, las formas de dinero que les acabo de mencionar, y a costa de la producción. No les interesa tanto la producción. De ahí viene ya no voy a poder explicar ese detalle en qué consiste eso, paciente. Pero ese es el signo de esta nueva. Los nuevos teóricos, los Chicago Boys, ¿no? ¿Verdad? Aquí están, que tienen sus fuentes, ¿verdad? Precisamente en Adam Smith y en David Hume. Y otros teóricos viejos de la economía, ellos tratan de apoyarse en esto y desarrollar las bases. ¿Qué dicen? Bueno, frente a un periodo largo de intervención económica del Estado, la economía debe de desestaticizarse. El Estado debe de retirarse, debe de dejar de ser un Estado patrón, deben de acabarse las empresas públicas, debe de acabarse el control de los precios, ¿verdad? de las mercancías, debe de acabarse la regulación laboral, de las relaciones laborales, que no intervenga el Estado en las relaciones laborales entre trabajadores y patrones, ¿verdad? O sea, despolitizar el Estado y deseconomizarlo, segundo. Y entonces, ¿verdad? Aparece una nueva crisis, ¿verdad? La crisis capitalista internacional de 2008, ¿no? La globalización se torna entonces, en esencia para mí, en una agresión masiva del capital contra el trabajo, los pueblos y la naturaleza. O sea, se quieren apropiar de todo, quieren bajar el precio de la fuerza de trabajo a su más mínima expresión, como no solo bajando los salarios, ¿sí? Sino eliminando todo el salario social, o sea, la seguridad social, todas las prestaciones habidas y por haber, para que la fuerza de trabajo cueste muy poquito, ¿sí? Y entonces donde se revela que la naturaleza y el trabajo siguen siendo, aunque teóricamente digan otra cosa, siguen siendo las fuentes principales de riqueza, el trabajo y la naturaleza, ¿sí? ¿Por qué se van sobre el trabajo? ¿Por qué quieren? Y además, destruir las armas de los trabajadores, o sea, desaparecer las leyes laborales, ¿no? Cambiar toda esa legislación de la seguridad social y apropiarse de eso. Yo recuerdo cuando se empezó esto de las AFORES que dijeron, para financiar el desarrollo, México, para tener empleos y para que tenga buenos empleos, necesita crecer económicamente. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues invirtiendo, pero para invertir el Estado ya no tiene. Entonces, ¿dónde sale? ¿Qué creen? Dice, ayer en eso de las jubilaciones hay un montón de millones de pesos y de dólares ahí. ¿Qué tal si las utilizamos para financiar el desarrollo? ¿No? Y entonces, pues sí, vamos a cambiar las leyes para que las podamos tener. Y entonces ahí viene el invento de las AFORES, ¿no? Ya la siguiente. La siguiente. Bueno, aquí vamos a llenar más bien. En todos los países hizo crisis. Y en todos costó muchísimo dinero rescatar. No solo en México, con las Fobaproa y esas. En Estados Unidos costó rescatar a los bancos esto. En Inglaterra esto, en Alemania, o sea, millones y millones de dólares y euros para rescatar al capital financiero,
para que no se tuerne la economía, dicen ellos. La siguiente. Y empiezan los despidos, ¿no? Vamos a hablar brevemente porque el materialismo histórico tiene ahí varias lagunas, y una de ellas es que no se ocupa tanto a nivel de cómo se manejan las unidades económicas unitarias, o sea, de una empresa, una unidad económica, sino que es un análisis global. Entonces, ese lugar, ese espacio lo han ocupado pues la administración, ¿verdad?, científica de los capitalistas, ¿no? ¿Cómo se toman las decisiones en la empresa o institución? ¿Cómo se organizan las operaciones de la empresa o institución? La siguiente. ¿Verdad? En síntesis, la estructura financiera de una empresa es esto, ¿verdad? El activo es igual al pasivo, ¿verdad?, más el capital, ¿sí? Entonces, el activo es igual al pasivo más el capital, ¿no? Entonces, ese es, en síntesis, como los elementos centrales de una empresa. La siguiente. ¿Cómo se administran? Bueno, se desarrolla una teoría de gestión empresarial en donde está la administración, la planeación, la organización, la integración, la dirección y el control. Son, ¿verdad?, estas las 6 funciones centrales de la gestión empresarial, o de una empresa o de una unidad económica. La siguiente. No me voy a poner a detener a verlo ahí. También es la base de la política estatal y sectorial, estos elementos de organización, administración, la normatividad, la planeación y las prácticas organizacionales e institucionales. La siguiente. Entonces, decíamos que el padre de la administración científica burguesa es Taylor, Frederick Willow Taylor. Trabajó en la Midland Steel Works, que esto es acero, ¿no? Esta es una región de allá de Alemania, ¿no? Entonces, el trabajo del acero, ¿verdad?, o la fábrica de acero de Mid Valley, o sea, de ese lugar, ¿no? Henry Ford, ¿verdad?, en los años 20, digo, en la segunda década y en la tercera, pues va a desarrollar sus empresas, las empresas Ford, inspiradas en todo lo que ya les dije. Y en la actual fase, en estos términos de la administración del trabajo y de los recursos de la empresa, tiene como modelo a la empresa Toyota. Ellos inauguran una etapa que, al igual que al nivel del Estado, ¿verdad?, el papel que juegan los Chicago Boys lo juega Taiichi Ohno, ¿verdad?, un ingeniero industrial también, pero que es de la Toyota, y que dice, ¿saben qué? Antes las empresas se manejaban de esta forma, ahora hay que manejarlas al revés. Entonces, es pensar al revés en todo, a nivel del Estado y a nivel de las empresas, para continuar con la administración capitalista. Y entonces entramos en una fase de reestructuración del capitalismo a nivel mundial y del imperialismo, ¿no?, para tener lo que ahora tenemos. La siguiente. Taylor, ¿en qué se basa sus sistemas de organización del trabajo? Decíamos que aparecen las jerarquías verticales, supervisores, gerentes, o sea, toda una capa burocrática que va a estar cuidando a los trabajadores para que hagan bien su trabajo. El estudio científico de tiempos y movimientos, ¿verdad?, el cronómetro, ¿sí? Y la dirección por fijación de tareas, o sea, usted nada más se va a dedicar aquí a poner tornillos, usted se va a dedicar a nomás a hacer la mezcla. No, pero es que quiero llevar los ladrillos, no, usted no, eso no es su trabajo. Y todos los contratos individuales se vuelven también así. Es el gordismo que hasta la fecha todavía no desaparece totalmente. Y ese se basa en la cadena de montaje, o sea, la producción en línea, la producción para el consumo en masa, altos salarios y prestaciones sociales, ¿sí? Y viene el toyotismo, onismo o flexibilidad. ¿Les suena eso? De ahí nace la flexibilidad. ¿Por qué? Porque se dice que el fordismo es un sistema muy rígido, tanto a nivel estatal como a nivel de las empresas. Entonces hay que hacer producción ligera o lean production, especialización flexible, ¿verdad? El trabajador multiusos, o sea, que ahora ya no nada más se dedique usted ahora es por áreas de trabajo. Todos son responsables de áreas, que no vino fulanito de tal, ya le tocaba revisar los motores, no, todos son responsables de revisar, y si no vienen, ustedes hacen su trabajo, ¿no?, los grupos de trabajo, ¿sí? Entonces, los grupos de trabajo y especialización flexible, de tal manera que un trabajador pueda cumplir varias funciones y que no nada más esté ahí poniendo tornillos, sino que falta otra cosa, pues ahora tienes que hacerlo porque ahora no vino aquel, o tenemos más demanda y pues ponte a trabajar, ¿no? La siguiente.
Estos son, bueno, aquí está las fotos están invertidas, ya no me dio tiempo de cambiar porque este es Henry Ford y este es Frederick Wendell Taylor. Y bueno, este sí está chiono, ¿no? Ese no se podía confundir. Es inconfundible, ¿no? O sea, su carita y sus ojitos, ¿no? Bueno, ¿en qué consistió la crisis del Fordismo? Exceso de regulacionismo o intervencionismo. O sea, del Estado, decían ellos. Hay un exceso de regulacionismo e intervencionismo del Estado en la economía, las políticas de pleno empleo y la intervención en las relaciones laborales, ¿no? Hay un garantismo social, fíjense, lo que eran vivir bien, y decían allá en las épocas del siglo XIX, para que los trabajadores y todo el mundo sea feliz, se volvió garantismo social, los altos salarios, la seguridad social, exceso de garantías sociales, o sea, la contratación colectiva, exceso de garantismo, o sea, exceso de derechos, ¿no? Para los trabajadores. Y la dimensión, organización y gestión de la empresa, ¿sí? Las empresas fordistas son empresas grandotototas. Las empresas Toyotas deben ser empresas chiquitas, para que si hay algún problema de huelga, alguna otra cosa, se van rápido. En cambio, levantar una empresa Ford, ya digo, moverla, ya cuesta un montón, mejor ahí la dejamos. Entonces, producción inflexible, ¿no? O sea, que está súper especializada la propia fábrica para producir nada más lo que produce, y los trabajadores también nada más a su trabajo que quieren hacer. Gestión y administración rígida. Esta es la crítica que le hacen los teóricos, los ideólogos de la flexibilización, o sea, del toyotismo. Hay que cambiar todo esto para que el capitalismo pueda salvarse. De otra manera, caput, ¿no? O sea, esa es la cuestión. Y eso es, entonces, es lo que hemos estado viviendo. ¿De qué acusaron al SME? ¿Se acuerdan de la campaña contra el SME? ¿De qué los acusaron? Que tenían un contrato privilegiado, ¿no? Millonario. Tenían hasta, ¿cómo se llama? Delfinoterapia, ¿no? Equinoterapia y delfinoterapia. Ah, equinoterapia y delfinoterapia. Afortunadamente todavía Delfina no era la candidata de Morena, porque si no, habrían acusado de que andaban ahí, ¿verdad? Recibiendo delfinoterapia ya con Delfina, ¿no? Entonces, eso es un chiste, ¿verdad? Porque no se duerma, ¿no? Entonces, ¿sí o no les acusaron de todo esto? Que tenían altos salarios, que tenían mucha seguridad, o sea, sistema de salud privilegiado, que no tiene ningún trabajador, decían las esas bonitas que salían ahí, ¿verdad? Con López Dóriga, así. ¿Qué creen? El contrato de los electricistas es excesivo y por eso la empresa está en crisis, porque se gastan mucho y todo se lo llevan los trabajadores. Han estado depredando, explotando, exprimiendo una empresa pública de todos los mexicanos, ¿verdad? Para el beneficio de unos cuantos trabajadores, ¿no? ¿Es eso justo? ¿Es eso sano? ¿Sí? O sea, no les lanzaron todas estas acusaciones. Y su contrato y todo, había que echárselos abajo, ¿no? Y un montón de mexicanos, sí, es cierto, pinches electricistas, y bla, 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 digo, no les digo todo. Y uno allá en varios lugares dice, qué bueno que